Venezuela está viviendo una crisis política muy profunda y realmente es preocupante. Preocupante no solo para los venezolanos, sino para toda la región. Ahora, uno se pregunta, ¿cómo se llega a esto? Y hay otra pregunta, ¿cómo se sale de esto? Modesto Guerrero, gracias por haber venido. Muchas gracias por invitarme. Las dos maneras de abordar es muy buena, cómo se llega y cómo se sale. Claro, bueno, ¿cómo se llega a esta realidad, ¿no? que Vamos está por viviendo? la primera parte entonces. A ver, Hay una razón histórica reciente de dos partes y hay una razón de coyuntura de varias partes, más 5 o 6. La histórica reciente es, hace 15 años gobierna en Venezuela un gobierno de izquierda. Nunca en la historia la derecha o la antiizquierda, del lado que la coloque, soportó un gobierno de izquierda. La izquierda suele soportar gobiernos de derecha, se prepara para 30 años, hasta que lo derroca o pierde. Bien, pero la derecha no soporta gobiernos de izquierda. Han derribado a muchos, a la mayoría. Esa es la verdad durante 100 años. Venezuela es un gobierno de izquierda, es el gobierno llamado progresista más radical de la región, el que más ha transformado cosas y más se ha enfrentado al dominio estadounidense. 1. 2. Hace 15 años no ganan sino una sola elección nacional. En el referéndum 2007. Varias regionales, pero nacional ninguna. Debe ser un récord mundial en procesos electorales donde un sector de la política no gana nunca, excepto una vez en 19 pruebas electorales. La tercera razón es más profunda. Estados Unidos necesita con urgencia el petróleo venezolano, por diversas razones geopolíticas, pero hay una de costo que es fundamental. Todos los barcos que salen del estrecho de Hormuz allá arriba tienen que trasladarse 45 días a las costas norteamericanas. De Venezuela son 4 días y 8 horas, sin peligro. Acá tiene más o menos 200 peligros, armados, de todo tipo, además de los riesgos y costos. Esa es la histórica reciente. La coyuntural es muy simple. El 4 de enero de este año, de 2014, en una reunión nacional de voluntad popular, María Corina Machado y Leopoldo López con sus asistentes acordaron un plan de rebelión para Venezuela. Eso es lo que está en YouTube, en las grabaciones filtradas por ellos mismos porque lo consideran legítimo. La ventaja de hoy es que todo se filtra o casi todo. Consiguieron el apoyo de una parte del Departamento de Estado, no de todo Estado, del gobierno. Y consiguieron el apoyo total de la Fundación Uribe para la operación. Y luego tuvo escaladas. 6 de febrero, el intento de incendiar la residencia del gobernador del Táchira. No es cualquier ciudad. Fueron mayoría hasta el año pasado la oposición ahí. Es mayoría en voto todavía, aunque perdieron la gobernación. El Caracas, Mérida y Maracay, sobre todo. 7 Mérida, 12 Caracas, los acontecimientos. Y así siguieron hasta el día 19 en que se agotó. Fueron todos con técnicas de guerra de baja intensidad, incendios. ¿Cuáles son las consignas del 4 de febrero cuando comenzaron? Queremos que se vaya esta tiranía. 2. Por la democracia y la libertad de nuestros estudiantes tomados el 6 en el ataque a la residencia del gobernador. La única consigna es democrática, o sea, libertad para sus detenidos. Eran 11, fueron sueltos 7, quedaban 4. Hubo en total 534 detenidos, quedan 11 porque fueron encontrados con armas, con las bombas Molotov, y uno que es de la FARC, de los paramilitares de Uribe, confesó, está en YouTube también, confesó y además entregó el pequeño arsenal que tenía en Mérida, con otros que desaparecieron. Esos son los hechos. ¿Cuál es la conclusión o la definición? Mi opinión, que en Venezuela estuvo en marcha una rebelión. Hay rebeliones de derecha y de izquierda. Esta fue una rebelión de derecha, de un sector de la derecha. No lo acompañó la iglesia, no lo acompañaron los medios, salvo una parte. No lo acompañó Fede Cámaras, la organizadora protagonista empresaria del golpe del 2002. No lo acompañó el Grupo Polar, que estuvo anoche en la conferencia de paz convocada por Maduro. Y no lo acompañó la mayoría de la MUD. O sea, acá hubo 2 rebeliones.
o dos conspiraciones, una contra el gobierno de Maduro y otra del mismo personaje Leopoldo López y María Corina contra Maduro, que es el representante de ellos legal, a quienes acusan de haber perdido en 2 años 4 elecciones y no lo quieren más como candidato. En esto, Modesto, digo, hay muchos que acusan que en Venezuela no hay una democracia, o no es democracia lo que están viviendo en Venezuela por presos políticos, Eso dicen. etcétera, etcétera. ¿Cuál es la realidad? O sea, ¿es democracia o no es democracia? No nos vamos a limitar solamente al hecho electoral de ir a votar. Digo, Por supuesto. al fondo de la Por cosa, supuesto. ¿no? Está bien esa diferencia. Votar no define que un país sea democrático, es supuesto. solo un indicador de Exacto, democracia. exacto. Bien, la democracia es un mecanismo, es un instrumento, desde siempre. Luego hay ficciones democráticas. Entonces, en América Latina, la democracia más ponderada por los juristas internacionales es la colombiana. Su Corte Suprema, todos los organismos bien acomodaditos. Esa democracia en los últimos 17 años produjo 210.000 asesinados. Esa democracia. Entonces la democracia es apenas un instrumento de aplicación de otros paradigmas. En Venezuela, Maduro y Chávez gobiernan sobre un tipo de democracia que no se apoya en los 3 poderes solamente de la tradición decimonónica europea. Se apoya en 5 poderes. Además de los 5 poderes, se apoya en 2 fuerzas o poderes de tipo social, las Fuerzas Armadas y los movimientos sociales. Ok. Esos 7 poderes conforman el Estado democrático y la sociedad, son los que garantizan los derechos constitucionales y la validez de los derechos, incluso a veces de los movimientos sociales contra el propio gobierno, contra su propio gobierno. Los movimientos garantizan esos derechos. Entonces, desde el punto de vista de la democracia decimonónica, Venezuela no sería una democracia, porque ellos no entienden que la democracia es solo un mecanismo de aplicación, depende de cómo la apliques, es más o es menos democracia. En Venezuela, que hay problemas como en todo país de su carácter sometido, oprimido por un imperio, hay dificultades para una aplicación correcta o completa de los derechos democráticos, como es normal. Pero si todo es relativo en política, si la democracia venezolana de hoy, del chavismo, la compara con la democracia anterior en Venezuela de 80, 90 años, no hay manera de comparar, de evaluar la diferencia en los derechos sociales, económicos, políticos, electorales. ¿Quién hizo en el mundo 19 procesos electorales, pruebas electorales nacionales? ¿Quién? Nadie. Nadie, ningún país ha hecho en 15 años 19 pruebas electorales. Todas ganadas por el gobierno. El problema es que lo gana un solo lado. El resto del país político no soporta que un solo lado gane ese gobierno. Pero no hay un solo mecanismo. Hay perversiones dentro de la democracia venezolana o bolivariana. Eso sí, hay perversiones. Que 3 guardias nacionales no hayan comprendido que no se dispara a un manifestante desarmado, opine lo que opine, es una perversión. Significa que hay un problemita que hay que limpiar, arreglar ahí. 2. Sí, los excesos, ¿no, Modesto? Los llamados excesos, pero en este caso fueron 3 excesos. Un día como hoy, 27 de febrero del año 89, asesinaron 27 y 28 de febrero, yo fui parte de ahí, era diputado. Escucha bien, el informe de los médicos en hospitales, 3.124 asesinados. En 2 días, Chile sufrió 3.000 con una dictadura, 3.800 con una dictadura. En 2 días, una democracia. Entonces, ¿cómo la mide? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta es otra manera de medirla. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un informe sobre Venezuela en el año 97, enero del 97, debe estar en sus archivos, por supuesto. Ese informe dice que en Venezuela, desde 1968 a 1995, se asesinaron 14 estudiantes por año, la medida promedio histórica. Promedio. ¿Sabes cuántos estudiantes hay asesinados entre 1999, que comenzó a gobernar el chavismo, y hoy? Ninguno, excepto ahora, que hay, no son estudiantes los que murieron, felizmente, ¿no? Son miembros de oposición y miembros del chavismo los que murieron. Y civiles que iban pasando, civiles quiero decir neutros políticamente, sí. que iban pasando, sí. Una señora con su hija pisó una cosa eléctrica puesta en Táchira, donde ellos tienen controlado, y murió. Felizmente la muchachita no murió. No hay un solo estudiante asesinado en Venezuela.
No hay un solo registro de tortura. Si lo hubiera, yo lo diría. No hay un solo registro de tortura. Acaba de aparecer el informe, lo tengo acá, de la organización más importante de derechos humanos de Venezuela, que no es chavista, Provea. Vean su página, no es chavista ni amiga del gobierno. Está relacionada con Amnistía Internacional, tiene miembros ahí de Amnistía y no es pro gobierno. Esa organización independiente, autónoma, neutra, no política, partidaria, política es todo, pero no partidaria, acaba de publicar un informe de hechos. No opinan, un relatorio de hechos. Eso es lo que ellos hacen. Los hechos muestran que hubo una rebelión político-militar que terminó en aventura porque fracasó, pero pudo ganar si lograba desmadrar la gobernabilidad. Que esa azonada, esa aventura produjo 11 muertos, porque hubo el abuso de tres guardias nacionales bolivarianos, la intervención de un grupo chavista, de un colectivo, de los tantos que hay, colectivos de trabajo social, de los tantos que hay, uno actuó incorrectamente disparando a la movilización. Y otros murieron ahí, en las marchas, sin responsabilidad partidaria. Desde el punto de vista de los derechos humanos, cualquier evaluación, lo dice Latinobarómetro, por ejemplo, cualquier evaluación le da a Venezuela muy alta nota respecto a los años anteriores al chavismo. Hay una imperfección, la hay en la Corte Suprema, por ejemplo, la hay en cualquier aparato de poder, hay imperfecciones. El asunto es si el paradigma de gobernación se define por el abuso de 3 guardias nacionales en una zonada como esta, o porque un juez es corrupto o porque un gobernante es corrupto. Si eso se define así, Venezuela es una tiranía. Si no se define así por hechos aislados, Venezuela es una democracia como esta, como cualquier otra, que está atosigada de una crisis interna brutal. Modesto, no solo, bueno, interiorizado lógicamente en la realidad de su país, Venezuela, sino que usted es una persona que focaliza en lo que es Sudamérica. Digo, ¿hay riesgo que esto se traslade o que esto se refleje en alguna medida en otro país sudamericano? Sí, porque ellos necesitan mover el establecimiento suramericano, sobre todo. Caribe y Centroamérica no se están metiendo, porque Petrocaribe es un trabajo de ayuda humanitaria de Venezuela con petróleo para los países muy pobres del Caribe y Centroamérica para que tengan luz. Entonces ahí no se van a meter. Ok, pero acá en el sur hay gobiernos como Ecuador y Bolivia, ambos andinos, que conforman con Venezuela y 8 países más el ALBA. Es un problema. El Congreso de Estados Unidos, el Partido Demócrata, promovió con el Tea Party un seminario que se llama ¿Se puede mantener la gobernabilidad con el ALBA en la zona andina? Ese es el título, año 2011. 2, puede trasladarse a Argentina, pero no desde Venezuela. Puede trasladarse por emulación, por envalentonamiento. En estos días, en una polémica de televisión, me decía mi contrincante, es que ustedes se están pareciendo a Ucrania. Es un deseo, se le salió un deseo, se le chispoteó un deseo. Ellos quieren ucranizar Venezuela como quisieron ucranizar en otras escalas y medidas y formas la Argentina de las huelgas policiales del año pasado, donde se cuelan perversiones como narcotráfico. Ok, se mezcla todo. No son gobiernos iguales, el de Venezuela es de izquierda, el de Argentina no, pero tienen puntos en común frente a enemigos comunes, poderes fácticos internacionales o dominación estadounidense, punto. No tienen políticas comunes, en Venezuela se quiere ir al socialismo, no hay, pero se quiere ir, acá no, pero tienen elementos de unidad geopolítica, defensa de recursos y algunas otras cosas. En otras, incluso en recursos, no tienen acuerdo. En Venezuela está prohibido los transgénicos y aquí no. Son diferencias dentro de gobiernos y sociedades que no les impide estar unidos. Entonces puede, por interés común de Estados Unidos, buscar promover en países amigos, especialmente Ecuador y Bolivia. Si quieres una escala, después Argentina. Y ahí se pararían. ¿Por qué? Porque Uruguay es un país neoliberal, no tienen problema, tienen roces de palabritas, porque además hay un ex guerrillero que no es personal de Estados Unidos. Y Chile tampoco, ¿no? Chile, al revés, lo contrario, es su pieza en el sur, es la pieza de la Alianza del Pacífico. Y Brasil es lo que es un subimperio que no sabe cómo ser imperio y cómo ser un país latinoamericano. Tiene un grave conflicto de identidad y a veces hace algo bueno y a veces hace algo bastante dudoso. Por ejemplo, en la OEA, hace 9 días, dijo yo no hablo. ¿Cómo no vas a hablar si están
intentando desbancar una democracia y un gobierno amigo en Venezuela, donde tienen enormes inversiones, pero enormes inversiones de grupos empresarios brasileños. Y Modesto, breve, ¿cómo se sale de esto? ¿Cómo sale Venezuela de esto? De la siguiente manera. Primero, que Estados Unidos deje de azuzar a través de funcionarios públicos, embajada, y no públicos, paramilitares de Uribe, a los grupos más desesperados de la juventud de la MUD, de la Mesa de Unidad Democrática. Dos, que el gobierno pueda cumplir bien sus tareas de ordenar la economía, ordenar el comercio y las finanzas, desmadradas en los últimos 5 meses. 4, dentro de ese segundo punto, que la corrupción termine de ser liquidada en el gobierno, porque esa corrupción es el peor enemigo del gobierno y está dentro del gobierno. 4, que la mesa de la Unidad Democrática que reúne a la oposición, 23 partidos de oposición, cambie de calendario y en vez de hacer la asonada violenta que preparan para mayo, según su documento, vayan a las elecciones del año 2015 y le ganen, si pueden, al chavismo en las parlamentarias. Y si no le ganan, esperen 3 meses más y convoquen a un referéndum que en la Constitución bolivariana se puede lograr con un voto por encima de lo que sacaste. Más democrático que eso, solo Islandia. Y vayan a referéndum. Y si ganan, saquen a Maduro. Listo, lo sacaron por derecho, se convoca elecciones anticipadas 3 años antes. Y si ganaron, ganaron. Por medio punto, ganaron. La diferencia es que el chavismo va a respetar eso, ese triunfo electoral. La diferencia con ellos, como dice Leopoldo, es que no soportan 6 años más de gobierno chavista. Gracias, Modesto Guerrero. A ustedes. Pausa.